Una de las oraciones, poemas que hay que me pareció interesante, dice, quisiera haber sido un gran pintor, con mis manos mostrar tu gran creación, pero soy tu hijo que te ama, Señor, que escucha tu voz y tu tierna canción. También soy tu amigo, agradecido, estoy de ser tu creación, tu gran inspiración. No seré un profeta, no seré un pastor, no seré el primero, tampoco un gran señor. No seré el cantante, no seré el pintor, solo un corazón enamorado de ti. De Alex Campos. Ahora sí, Marcelo, adelante cuando quieras. Gracias, Ángel. Bueno, en primer lugar, además de disculparme por llegar tarde, quiero decir que es un tema vasto el del nombre. Entonces, aclaro que hay varias cosas de las que no voy a hablar, como ser, y que son importantísimas, como ser de las importantes contribuciones de toda la escuela de Julius Wellhausen, que sirvió para identificar para el método del análisis crítico, exegético, cuándo se usaba determinado nombre, cuál era la fuente literaria que usaba ese nombre, y así hizo todo un estudio muy importante en base a los nombres que aparecen en la Biblia, nombres de Hashem. Bueno, esa tradición interpretativa muy importante no la voy a trabajar porque muchos además la conocen y por ahí mejor que yo. Me voy a dedicar más bien a la tradición interpretativa judía, eh, específicamente, digamos, a la talmúdica por un lado y también a la académica por otro, que es laica, ¿no? Y bueno, la pregunta básica es ¿cuál es el nombre apropiado cuando queremos invocar a Dios, cuando queremos ofrecerle nuestra gratitud? Esta cuestión se debate en el tratado del Talmud, el tratado denominado Sota, en la página 40, el Talmud babilonio. La discusión surge a continuación de que el Talmud relata qué versículos decían las personas cuando los sacerdotes ofrecían la bendición sacerdotal al final de varios de los diferentes tipos de servicios que se oficiaban en el templo de Jerusalén. Es decir, que estamos hablando hace casi 2000 años, aunque el Talmud se escribió después de que el templo fue destruido por los romanos. Y entonces dice el Talmud, mientras quien lidera la oración recita la bendición de te damos gracias, ¿qué dice la gente? Aclaremos acá, cada servicio de oración judío está marcado por, por una oración en especial para la cual nos ponemos de pie, que se conoce como la Amidá. Bien, después de una serie de peticiones, la oración se cierra con expresiones de gratitud. Actualmente, hoy en día, la Amidá en realidad se cierra con una última petición, pedimos por la paz, pero bueno, esto es un cambio posterior a la época en que se escribió el Talmud, ¿no? Entonces, la bendición de gratitud, Modín, empieza con un te damos gracias. Cuando quien lidera recita la Amidá, los feligreses deben escuchar y responder amén a las bendiciones. Pero en particular en el Modín, en el te damos gracias, se exige más de los feligreses. Son convocados a decir su propia oración. ¿Qué deberían decir?
Eso es lo que está en discusión en la página del Talmud que le estaba mencionando, ¿no? La Sotá 40. Y la página pone en boca de tres personas, Rab, Shmuel y el Rabí Simai, que Rab, y ahora cito, dijo: te agradecemos, Adonai, nuestro Dios, que te estamos agradecidos. Shmuel, por su parte, dice que Shmuel dijo: te agradecemos, Dios, de toda carne que te estamos agradecidos. Y el Rab Simai dijo: estamos agradecidos contigo, nuestro hacedor, moldeador de toda la creación, que te estamos agradecidos. Lo que Rab Shmuel, Rab y Rabí Simai están debatiendo es cuál es el nombre que se usará en esta breve oración. De hecho, este parece ser el único desacuerdo entre ellos tres, ya que el resto de la oración para cada uno de ellos se centra en agradecer a Dios que podemos agradecer a Dios. Rab usa el nombre íntimo y personal de Dios, el que los judíos en voz alta pronunciamos como si estuviéramos leyendo la palabra Adonai, que quiere decir mi Señor, pero al rezar la pronunciamos así, pero que en realidad lo que está escrito en los textos son 4 consonantes sin vocales, que podría transliterarse al castellano como YHB corta H, cuya pronunciación tradicionalmente se dice, la manera correcta de pronunciar estas palabras se ha perdido en la historia. Ese es un nombre que en la Biblia describe la relación emocional entre Dios y su pueblo, pasional. Shmuel, en cambio, Shmuel, en cambio, usa un término más amplio, habla del Dios de toda carne, es decir, no solo de quienes estamos involucrados en un vínculo emocional con quien nos ha creado, sino de todo ser viviente. Y Simai da un paso más allá y denomina a Dios el creador de todo. No se limita solamente a los seres vivos, a la carne. Son 3 maneras muy diferentes de abordar el vínculo con Dios. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios con el que al final nos quedamos cuando queremos agradecerle que le agradecemos? Raf Papa, perdón, un segundo, una interrupción, medio segundo, voy a cerrar la ventana porque hay un perrito ladrando que... Ahí la cortó, me escuchó, bárbaro. Raf Papa, que se agrega a esta discusión, pero algunas generaciones más tarde, después de los 3 anteriores que nombré, porque el Talmud es un libro que fue escrito a lo largo de más o menos unos 400 o 350 años, no sé, el Babli, la versión babilonia del Talmud, registrando los aportes de diferentes autores de diferentes generaciones a lo largo de esos siglos. Entonces, Raf Papa entra en esta discusión en esta conversación entre los 3 autores anteriores que acabo de mencionar, pero él entra un par de generaciones más tarde. Y lo que dice es, en pocas palabras, él no está dispuesto a tomar la decisión de excluir algunos de los 3 modos de acercarse a Dios. Y entonces aconseja una especie de sumatoria combinada de todas las opciones. ¿Qué dijo Raf Papa en el Talmud? Dijo, por lo tanto, digamos todas. Y de hecho es así como lo propone Raf Papa que decimos esta oración hoy. Decimos, te damos gracias a ti, Adonai, nuestro Dios y Dios de nuestros antepasados,
Dios de toda carne, nuestro hacedor, moldeador de la creación. Dios es llamado de estas tres maneras, que son como capas concéntricas de un concepto en expansión creativa. Y así esta bendición se convierte en una oportunidad para llamar a Dios tanto por el más íntimo como por el conceptualmente más amplio de sus nombres. Si bien a veces nos sentimos tentados de pensar en Dios solamente en función de su vínculo particular y emocional con el pueblo judío, por ejemplo, o de pensar en Él solamente como universal, esta oración mantiene viva la tensión entre diferentes formas de vincularnos con su presencia. En cuanto a las cuatro letras que mencioné antes, Y, H, W, H, son parte del mensaje que Dios le da a Moisés cuando le reitera su promesa de sacar al pueblo de Israel de Egipto y conducirlo hacia la tierra prometida. En Éxodo 6:2, Dios le dice a Moisés que su nombre es, y aparecen las cuatro letras. Y le aclara que nunca compartió este nombre con los patriarcas, a quienes solo se les apareció como bajo el nombre de El Shaddai. ¿Y qué significan estas cuatro letras? Cuando Moisés dice a Dios, cuando llegue a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les diré? Éxodo 3, 13, 14 tiene la respuesta. Dijo Dios a Moisés, yo soy lo que soy. Y él dijo, así dirás a los israelitas. Elie, yo soy, es la traducción de Elie, me envió a vosotros. Es decir, que cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre, Dios primero responde diciendo, yo soy lo que soy. E incluso sigue con, diles que Elie, o sea, yo soy, te envió. Y de hecho, la palabra Elie suena muy parecido a cómo se pronunciaría en hebreo las cuatro letras. Pero en el fondo esto es un juego de palabras que pretende explicar que el nombre de el designado por las cuatro letras significaría el que será o el que es siendo. Sin embargo, esta interpretación no refleja el significado original inicial de las cuatro letras. El es no se escribiría con una letra Vav como tercera letra, sino con una Yod. En segundo lugar, esta manera de leer los versículos trata de forzar el significado Elie en la palabra de las cuatro letras, haciendo que Dios primero le diga a Moisés que use el nombre Elie y luego que use el nombre de las cuatro letras sin explicar el cambio. Este problema hizo que Assmann, un autor, y ahora estoy refiriéndome a un autor del mundo académico, no del mundo rabínico talmúdico como los primeros que mencioné, argumenta que esta explicación es una etimología popular y que necesitamos buscar en otra parte la etimología de este nombre de cuatro letras. Para responder cuál era el significado original de las cuatro letras, cabe empezar por resaltar que Moisés estaba en el momento en que las recibió entre los midianitas y que el nombre no lo recibió por escrito, que es como luego lo volcó en el libro del Éxodo. Moisés no solo encuentra a su esposa entre los
midianitas, sino que también oye el nombre mientras está allí entre ellos. ¿Quiénes eran los midianitas? Eran una tribu involucrada en la metalurgia y el comercio de especias, también de esclavos. ¿Recuerdan la historia de José? Vivían en el noroeste de la península arábiga, pero también en el suroeste de la península de Sinaí, en el sur de Transjordania, en la región de los que después fueron los nabateos, Petra, y en el área desértica del suroeste del Negev, en lo que hoy es el Estado de Israel. El nombre lo recibe Moisés, el nombre de las 4 letras lo recibe durante su estadía entre los midianitas. Bien, en 1956, Shelomo Dov Goitein, fallecido en 1985, un erudito de estudios judíos y árabes, sugirió que el nombre deriva de la raíz protoárabe Huwi y de la palabra Hawaya, que significa amor, afecto, pasión, deseo. Emparentada con el hebreo Ahava, porque son 2 lenguas semíticas. Es decir, que el primer significado de las 4 letras, según esta reconstrucción académica contemporánea, es amor. La transliteración de ese nombre del midianita en el que se pronunció, en el que según la Biblia Moisés lo escuchó, al idioma hebreo en el que, según la Biblia, Moisés, la tradición interpretativa, Moisés lo escribió, esa transliteración generó una serie de turbulencias en la preservación de aquel significado originario que sin embargo volvió, a pesar de todo, una y otra vez del olvidado pasado, a través de la maravillosa idea de que si Dios es amor, aunque ese no fuese su nombre. Es interesante pensar que las cosas que no se hacen en nombre del amor, tal vez no deberían entonces hacerse en el nombre de Dios. Y también considerar que es solamente donde 2 o más se reúnen en nombre del amor que Dios se hace presente y que en realidad no viene acaso el idioma, etnia o religión de los interesados que se reúnen, que tampoco va en desmedro de su identidad étnica, religiosa o lo que sea que no se entienda. Por ejemplo, como en la reunión de hoy. Ahora bien, mi intención, y les pido disculpas si corto un poco abruptamente aquí, no fue la de dar una larga y erudita charla, solo introducirnos en el tema que propuso el querido Daniel Caidú con una pregunta hace un par de reuniones acá en Kibbutz Garriot. Mi intención ha sido y es introducir a la conversación grupal sobre el tema de los nombres. Yo aporté algo, lo que traje hoy, desde la tradición interpretativa judía, esencialmente. Queda mucho por decir, qué significa el nombre de Shaddai, bueno, quedan muchas cosas y me voy a silenciar y escucharlos, prestar atención con ganas de aprender. Muchas gracias por su paciencia y los escucho. Muy bien. Ahora sí estamos listos para cualquiera que quiera hacer un comentario, agregar, preguntar, lo que guste. Están todos bienvenidos para hacerlo.
No importa que sea la primera vez, no tenga miedo de equivocarse. Bienvenida, Mónica, que llega un poquito después. Aurora, estás desmuteada, no sé si tenés ganas de decir algo No, o sin querer. no, porque tuve problemas con la computadora y me perdí parte de. Ah, Después por ahí hago algún comentario. cosas que pasan. Gracias, Ángel. Buenas tardes para todos. Yo tengo problemas con internet, así que por eso fue la demora también. Bien, Mónica, mucho gusto. Eh, Jaime está pidiendo la palabra o saludando. Adelante. Bueno, escuché esta conversación, esta manifestación de mi querido amigo Marcelo, y diría que muchísimas veces en mi vida la pronuncié, cuando el rabino llama a la gente a pronunciar las gracias. Y nunca me paré a preguntar por qué damos las gracias, qué significa dar las gracias y el derecho de dar las gracias. Y es tan larga la tradición que sin duda podríamos estar horas y horas hablando. En realidad cada uno de nosotros ha pasado peripecias, ha vivido momentos de angustia. No creo que haya ningún ser humano que haya pasado indemne por este valle de lágrimas, ¿no? Y cada uno va a agradecer por otra cosa que ha recibido, que para el otro no es lo mismo. Pero el agradecimiento a Dios es universal. Y entonces, en esa estructuración teológica, te deja la posibilidad de que elijas tus propias, tu propio agradecimiento. El agradecimiento de lo que fue en tu vida o lo que es en tu vida la posibilidad de ser un hombre racional, que ser un hombre con conciencia ética. Entonces, toda la búsqueda del origen de las palabras se subordina a lo que es el agradecimiento de uno por lo que recibió, que no es lo mismo. No es lo mismo para mí que para Marcelo, no es lo mismo que Marcelo para Ángel. Cada uno ha recibido esa posibilidad de dar las gracias. Y no hay nadie más que uno a quien darle las gracias, ¿no? Hay muchos, es decir, si fuéramos politeístas puede ser que hubiera una actitud de gracias particulares, pero en este caso cada uno de nosotros, y la mayoría de ustedes nunca asistió en un templo
judío ese momento de la oración, pero igual tienen algo que agradecer. Por empezar, la vida y la vida que a veces hemos engendrado y la posibilidad de, por lo menos, de pensar que hay que agradecer. Perdón, pero es lo único que yo puedo aportar. Muchas gracias, Jaime. El cita, adelante. Gracias, Marcelo, porque abriste un tema que da para mucho dentro del contexto en que vos lo presentaste y da para mucho desde lo vivencial, que es donde en este momento se me ocurre compartir algo, y es que ese nombre de Dios indica primero que hay una relacionalidad. Si yo necesito, busco, pido el nombre de alguien, es porque lo veo, lo reconozco, le reconozco una identidad y por eso quiero saber su nombre. Me parece la denominación última que dijiste, amor, desde lo vivencial, me parece que es como lo que más lo simboliza, porque también ese nombre tiene que ver en cómo me relaciono yo con Dios y cómo lo percibo a Dios. Yo me vinculo desde el miedo, desde la aprensión, desde la necesidad, y a Dios lo veo como un amigo, como un consolador, como la misericordia, como quien me comprende o como un castigador. Es decir, en esa relacionalidad tiene mucho que ver cómo me veo yo delante de Dios y cómo percibo a Dios. De esa manera, esa racionalidad va a tener diferentes nombres y diferentes modalidades. Esa identidad que yo le doy a Dios, me parece que en algún aspecto la define. Esa identidad define el tipo de relación que yo establezco con Dios, porque en esa relación entra el agradecimiento, pero si hay un agradecimiento es porque antes hubo algún petitorio o porque también reconozco su grandeza como creador, como hacedor, y sin que haya ningún petitorio particular, es el sentimiento como universal de ser humano que agradece a su hacedor el haber generado vida. Entonces, digamos, yo tengo dos ideas: identidad y modo de relacionalidad. Y en esa relacionalidad me entra el agradecimiento, fruto de una petición, el agradecimiento que brota por ser Dios el creador, y hay también una vinculación no solo de gracia, sino de glorificación a Adonai. Me encanta esa denominación Adonai. Es la primera que aprendí, la primera denominación de Dios que aprendí en mi primer vínculo en el grupo interreligioso. Y me suena como una cadencia en los oídos. Por eso que a este Adonai le agrego ahora esta explicación que nos dio con respecto a su nombre, Marcelo, y me parece hermosísimo. Adonai, nuestro Dios, es amor. Bueno, me quedo acá por ahora. Gracias por la paciencia.
Gracias, Elsa. ¿Alguien más? Sí. Sí, Aurora, adelante. Me quedé con las frases. Gracias, Marcelo. Te escuché un poquito cortado porque me tuve que cambiar de computadora, pero me quedé con la frase cuando mencionaste el texto de Éxodo, capítulo 13, 14, donde Moisés, ante semejante encomienda que tenía de sacar al pueblo, dice, yo me presento a Faraón y ¿qué le digo? ¿En nombre de quién? Y el Señor le dice, yo soy, en el nombre del yo soy. Desde la interpretación cristiana o lo que estudiamos, yo soy el que soy. Yo soy. Y soy el que soy porque no cambio. No hay nada en este mundo que me haga cambiar, ni nadie que me haga cambiar. Y el yo soy, entiendo en el hebreo, el verbo hebreo, es el que fui y el que seré. Yo soy el que soy, yo soy el que fui, yo soy el que seré. Yo seré el que soy, yo seré el que seré, yo seré el que fui. Este Dios inmutable, que no cambia. Y el otro concepto también que últimamente dijiste es el concepto del amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. En esencia, todo su ser es amor. Y todo lo que hizo, lo hizo por amor. Desde la creación, en todos los actos de la creación, podemos ver el amor de Dios. Cuando uno lee el Génesis y el relato de la creación, y dice Dios que era bueno cada día de la creación y lo que hacía Dios. Y ahí vemos el acto de amor de Dios en todo lo que él hizo, ¿no? Entonces, qué bueno definirlo con ese nombre, ¿no? Hay muchos nombres de Dios, obviamente, como dijiste, Marcelo, muchos títulos, muchos nombres que podemos definir a Dios también, pero me parece que en esencia esto porque ese amor es el que se ha potencializado en nosotros, ese amor de Dios es el que se ha potencializado en cada uno de nosotros para que desde ese amor que Dios nos entrega poder amar también a nuestro prójimo. El amor de Dios se potencializa, se canaliza a través de nosotros para que podamos llegar también al prójimo. El hombre por sí mismo no puede generar amor. Es el amor de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, desde esa vivencia, como decía, y desde esa relación y desde esa identidad, como decía Elsa, es que nos podemos, entendiendo ese amor de Dios activo en nosotros, es que podemos nosotros amar a nuestro prójimo también. Qué bueno es definirlo de esa manera. Gracias, Marcelo. Gracias, Aurora. ¿Alguien más? Marcelo, adelante. Permiso. Bueno, primero, gracias a las tres personas que han aportado cosas y me gustaría, como un ejercicio de diálogo, ir comentando o reaccionando un poco a las tres intervenciones. En primer lugar, Jaime, gracias por tu aporte. Vos dijiste que muchas veces rezaste esa oración y que resaltás la importancia del agradecimiento. Y yo he trabajado décadas en mi profesión como psicólogo, formado en el psicoanálisis. Hay una autora psicoanalista, Melanie Klein, que reduce la problemática humana
a la tensión entre dos polos, la envidia y la gratitud. No estamos hablando de teología, pero ella dice que todo ser humano se mueve dentro del campo generado por estos dos polos, donde la gratitud implica reconocer que hay algo valioso que nos es dado, que no lo generamos nosotros, que lo apreciamos, porque la otra opción sería o no reconocerle valor a lo que recibimos, o envidiar a quien puede crear eso que nosotros no podemos crear. Y que para poder disfrutar de la vida con amor, es necesaria que predomine la primer actitud, la de gratitud. Insisto, no estamos hablando de teología, esto es psicoanálisis de una autora clásica psicoanalítica. Entonces, la gratitud se canaliza a través de la liturgia, a través del lenguaje religioso, pero es una parte de la conducta humana, es algo que nos describe como seres humanos. Y yo creo que el pensamiento de Melanie Klein en esto es muy profundo. La alternativa a agradecer lo que nos es dado por la vida o por Hashem sería o no valorarlo o envidiar a quien nos puede dar eso que no podemos generar nosotros, que son ambas negativas y destructivas. Elsa, vos hiciste, vos también planteaste, ¿por qué necesito el nombre? ¿Para qué? Y yo intencionalmente elegí justamente esta página del Talmud por esto que pienso sobre la gratitud como algo fundamental en la experiencia humana y en la experiencia religiosa. ¿Y cómo voy a agradecer si no sé a quién o qué estoy agradeciendo? Es un problema. Digamos, si no tuviéramos Dios, tendríamos que inventarlo para esto. Y de hecho es lo que muchos rabinos piensan, que no sabemos qué es, pero por la duda inventamos que es alguien que se interesa por nosotros. Acá las teologías cristiana y judía empiezan a diferir en este punto. Teología, el pensamiento sobre cómo nos vinculamos a través de la gratitud con... por ejemplo, en el rezo vos hablaste de Adonai, mi Señor. Esa es una parte importante, una de los nombres importantes. Reconocer desde un lugar de humildad el agradecimiento. Pero hay una forma mucho más especulativa, abstracta, que es denominarlo Hashem. Es más aséptico. Hashem, que es una H aspirada, Hashem, el nombre. Cada vez que encontramos las 4 letras escritas, como se perdió la manera de pronunciar ese nombre en la historia, porque perdimos la pronunciación en la reconstrucción que yo hice hoy, la pronunciación midianita quedó atascada en el tránsito del midianita al hebreo, ponele. Y solo se transmitió oralmente durante muchas generaciones y después se perdió. Ok. Entonces, si no sé cómo pronunciarlo, ¿cómo digo? Bueno, digo el nombre, las palabras, el nombre. Yo me olvido, perdón, no me estoy olvidando de tu nombre, Elsa Tosi, pero si yo tengo que hablar de Elsa Tosi, me olvido del nombre, digo la señora del nombre ese. Entonces, decir el nombre, la frase, el nombre, es una manera de decirlo con sumo, profundo respeto de no estarlo pronunciando en vano, en realidad. Y por otra parte, es una manera de pronunciarlo sin pronunciarlo mal, ya que la pronunciación se perdió.
en la historia. Así que ya ven cómo cada manera de denominar a quien queremos darle las gracias tiene todo un trasfondo filosófico, espiritual, vivencial, propio y rico. Por eso es tan vasto este tema. A mí me encantaría que gente que conoce más de esto, como Joé, lo que habla mucho mejor hebreo que yo, como Benny, entren y aporten también inquietudes, porque hay mucho para decir de esto. Bueno, y luego quería decir respecto a lo que dijo Aurora. Es una pena que hayas oído cortado, pero te comento, yo le envié a Ángel un borrador de lo que pensaba decir, que más o menos coincide, así que más allá de que se pueda tal vez escuchar la grabación, el que quiera le puede pedir a Ángel el texto para leer lo que dije. A veces a mí me gusta más leer que escuchar. Yo cuando leo me puedo detener en una palabra, irme a mis ideas, volver y seguir con el texto, cosa que cuando estoy viendo un video no puedo estar frenando, volviendo atrás 10 segundos, frenar. Es otra dinámica la de la lectura, así que si a alguien le interesa, le da sus datos de contacto a Ángel Schoenberger. ¿Puedo encargarte esa tarea, Ángel? Gracias. Y él les envía el texto. Bueno. Con respecto a lo que dijiste, que soy, que las 4 letras quieren decir soy, el que seré, el que fui, el que no cambia, eso correctamente lo dijiste, es en la tradición interpretativa cristiana. Y es muy válido, está muy bien. Ahora, lo que yo aprendí es otra cosa en mi tradición interpretativa, y quiero compartirlo. Y acá seguramente Joel va a poder aportar cosas porque lo que yo aprendí es una partecita y hay mucho más para decir, y Benny también. Lo que yo aprendí es en el rabino Jonathan Sachs, que él dice que el tiempo futuro es fundamental en esas 4 letras. Yo soy el que seré porque Hashem sí cambia. No es el primer motor inmóvil nada más. Se involucra en la historia porque nos convoca a que nos hagamos cargo y hagamos nosotros también. Entonces, por ejemplo, después del diluvio dice, bueno, está bien, chao, me arrepiento, no los voy a volver a ahogar a todos, me equivoqué. Cambió. Entonces, Hashem cambia porque cambiamos nosotros, cambia el vínculo, entonces Hashem también cambia. Y lo fundamental que nos aportan las 4 letras en la versión de la interpretación del juego de palabras que hace Moisés al transliterarlo, no en la versión midianita donde es amor y punto, pero en la versión mosaica, lo fundamental de Asher es yo soy el que seré, deja abierta la posibilidad a que ese que será, que no sabemos cuál será, pueda ser inesperado y podamos ser parte de lo que lo motive a ser de cierto modo. Es una diferencia respecto al pensamiento que vos expusiste claramente de la tradición interpretativa cristiana, que me parece interesante en el diálogo que compartamos que hay diferentes abordajes del tema. Bueno, me vuelvo a callar y pido disculpas por si hablé demasiado. Muy bien, Joel, ¿alguna? Ah, ahí está, perdón, Milka, perdón que había pedido la palabra. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí. Miren, yo quisiera más que aportar, hacer una pregunta porque yo no sé cómo responderla. Yo tengo un nieto de 10 años que él ve que oramos y todo y me pregunta, ¿quién es Dios? Él es de 10 años, entonces no tiene un pensamiento elaborado como nosotros.
¿Quién es Dios? ¿Cómo, dónde está Dios? Bueno, uno le da explicaciones en la naturaleza, en el amor, pero ¿cómo siento a Dios? Entonces, ¿cómo pudiese responderle adecuadamente a los niños quién es Dios, cómo siento a Dios? Porque pareciera ser que cada cierto tiempo la explicación que uno le da, de acuerdo a que van creciendo, no les satisface del todo. Entonces, cuando uno le habla, es que uno ora con fe, qué sé yo, sí, me dice, pero yo oro porque mi mamá ora y hay que rezar, pero no porque lo sienta, me dice, no porque yo lo siento, sino que son oraciones que yo encuentro repetidas. Y yo digo, bueno, ora con tus palabras, pero ese Dios o el Dios, ¿quién es Dios? ¿Me escucha? ¿No me escucha? ¿Cómo le respondo a eso? Eso quisiera saber ustedes que son los expertos en este tema, que tienen la sabiduría, como para que me pudiesen orientar un poquito. A lo mejor estoy fuera de contexto, pero como acá estamos hablando de que se le nombra al soy, yo soy el que soy, Adonai, entonces si yo le digo eso a él, ¿qué va? No lo va a entender probablemente. Entonces, por eso me gustaría, si es que se puede, si no estoy en el contexto y no es el tema, no tengo problema en que digan, no, aquí está desubicada la pregunta, no tengo problema. Gracias, Milka. Beni, Tu ¿quieres hablar? pregunta, Ahí está. Milta, da para realmente hacer un grado, un posgrado, un supergrado y volvemos. Por eso está implícito en lo que estamos desarrollando el tema de el futuro. La pregunta tiene que ver con las edades. El anciano también pregunta. Fíjense en ustedes que hemos hablado en varios encuentros que en el judaísmo se prioriza la pregunta y no la respuesta, porque la pregunta genera la investigación, el estudio, la búsqueda. Eso es la pregunta. Ahora, es muy importante destacar que las cosas, por supuesto que cambian. Y yo siempre doy el ejemplo que los textos, voy a algo muy simple. Todos los años, cuando viene la Pascua, es decir, Pesaj, que se conmemora y se festeja la salida y la liberación de Egipto, se lee el relato, la Agadá, el relato de la salida. Y entonces me preguntó una vez un chico y dice, pero ¿qué sentido tiene? Todos los años leemos lo mismo. Y entonces uno le respondió, me acuerdo que me permití decirle, sí, el texto es el mismo, pero nosotros ya no somos lo mismo. ¿Está claro? Quiere decir que esa es la interpretación. Esas 4 letras, sí básicas, contienen el misterio de la creación y precisamente no se debe pronunciar porque sería como el nombre sin el nombre, porque es todo. El nombre sin el nombre, porque es todo. Y hay cada circunstancia, nombres de Dios, de la divinidad. Yo voy a dar un ejemplo muy simple que todos seguro conocemos. En nuestra casa donde vive un judío, no todos, pero en la casa de un judío, ustedes van a ver en el dintel, en el marco de la entrada, es así, una mezuzá. Y uno se cree que la cajita es importante, cuando más linda, más... No, 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 no. Lo significativo es el contenido, el rollito, el klaf, como se llama en hebreo. Pero ¿qué quieres decirme? Porque ahí está uno de los nombres de la divinidad. 3 letras, Shaddai. Shin es una letra, Dalet, Yod, Shaddai. ¿Y qué es Shaddai? Es un acróstico, no hay misterio. Y el acróstico quiere decir, y ya traduzco enseguida,
Shomer Dlatot Israel, el que custodia las puertas, los portones del pueblo judío, de Israel. Eso es todo, porque tiene que ver con la salida de Egipto. Y en la última plaga, la orden fue, marquen los portales. Y dice Shaddai, que es uno de los nombres. Y es interesante que, como conversamos Marcelo Hashem, también uno puede jugar y con ironía. La traducción de Hashem, que ahí está escrito en el graph, en la promoción de la actividad, es el nombre de la divinidad. Yo muchas veces digo es el nombre del que no nombramos porque es todo. Pero el que no sabe, cacofónicamente, si yo escribiría con Aleph, Hashem, quiere decir el culpable. Es para jugar irónicamente, porque puedo decir irónicamente el culpable de haber generado y haber creado todo. Bueno, apenas un poquito de comentarios para ilustrar este tema, Marcelo. Por supuesto que hay muchas discusiones, hay muchas escuelas, muchas academias. Vos nombraste a Rafu Shmuel, que eran los dos académicos más significativos en la Babilonia después de la destrucción del primer templo. Cada uno tenía sus escuelas y cada escuela hacía su interpretación, en este caso sobre este tema. Y entre las discusiones, yo también puedo decir que Adonai es en plural. Entonces, ¿qué pasa? O Elohim es plural. ¿Qué? ¿Son muchos dioses? ¿Qué están hablando? Y entonces da lugar para análisis y para interpretar que no tiene ni principio ni fin. No hay inicio ni final. Y un poco está en esas 4 letras que los observantes, practicantes, ortodoxos, no la pronuncian y simplemente dicen Hashem, el nombre de la divinidad. Yo Gracias, quería Beni. Sí, Jaime. Perdón, Aurora. Bueno, Aurora y luego Jaime. contestarle a Milka y después algo también a Marcelo. Milka, ¿vos sos cristiana? Católica, así me bautizaron, católica, Okay. cristiana. Hay muchas lecciones para niños también, donde uno le puede explicar a los niños quién es Dios desde su comprensión, porque obviamente la comprensión de un niño no es la de un adulto. Entonces hay lecciones preparadas para niños que uno puede adquirir en las librerías y explicarle con las palabras que los niños puedan entender acerca de Dios, ¿no? Tal vez sería bueno conseguir algún tipo de material así que te va a ayudar bastante, Milka. Y Marcelo, cuando yo me refería a yo soy el que soy, que no cambia, inmutable, yo me refería al ser de Dios, no a las circunstancias o a las decisiones que Dios puede tomar, sino en cuanto a su ser. Eso es lo que yo quería explicar. Pero muchas gracias también por todo el aporte que diste acerca de yo soy el que seré también, ¿no? En un futuro. Gracias. Adelante, Jaime, ahora sí. Y la palabra, ¿cómo se hace? Está, ya. Levanta la Aquí, mano, levanta la mano. No, no sé cómo se hace la manito. Levanta la Luego te doy, Joel. lo que plantea Mirka es muy difícil. Entonces yo haría varios pasos. Mostraría primero un disco de una música que el chico entiende y la tapa del disco y es, esto que estás escuchando, ¿existe? El chico va a decir que sí,
que ve la imagen y escucha el sonido. Si yo saco la imagen, le digo, ¿seguís pensando que existe algo que vos no ves porque está en el aire y sin embargo existe para vos? Entonces el chico seguramente dirá, sí, yo sé que esa música existe porque la escucho. Pero cuando vos no la escuches y cuando vos no la veas, ¿va a seguir existiendo ese sonido que escuchaste al principio, tocado por alguien que no sabemos quién es, pero que está en la foto? Y entonces decirle, así como el sonido no se ve ni lo podemos identificar de la forma que identificamos un juguete, un libro, sigue existiendo algo que lo escuchás, pero si no lo escucharas más, ¿dejaría de existir? ¿O solamente existe lo que vos podés palpar, escuchar y ver? Entonces recurrís así a la abstracción del Señor, porque si por sus manifestaciones sabemos cuando las cosas que hacemos están bien o están mal, porque es como una música que persiste fuera de la realidad del juguete, el libro o la televisión. Yo no sé si eso funcionará, pero sería la forma de aproximarlo a esta criatura, a que existen cosas que no se ven y solamente aparecen por sus representaciones o por sus consecuencias. No sé si te servirá. Sí, muchas gracias, Jaime. Yo en alguna ocasión lo abracé y le soplé en el oído así, el viento. Entonces le pregunté si sentía el viento o si lo veía. Y va y me dice, abuelita, el viento no lo veo, solo lo siento. Entonces después yo le soplé más fuerte y me dijo, sí, ahora lo siento más. Y dejé de soplar. Me dice, no, ahora no lo siento. Entonces esa fue una forma que yo encontré para decirle, está en el viento y está en tu viento. Tú no lo ves, pero sí lo sientes. No sé si estuvo bien o no, pero era un ejemplo para que él, y lo abracé con mucho amor. Y lo abracé. ¿Sientes mi abrazo? ¿Sientes el viento? Ahí está Dios también. Así que muchas gracias a todos los que me han ayudado, Aurora, Jaime, en otro nombre no lo recuerdo. Beni, Beni. Muy bien. Gracias, Milka, por tu pregunta. Adelante, Joel, entonces. Bueno, gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tu exposición. La verdad que he anotado muchísimas cosas que las voy a mencionar ahora, pero algunas cositas quisiera recalcar. Empezamos por el final. Lo que dijiste, Beni, de que en el Sinai el pueblo vio las voces. Raúl Tacolot. Es una cosa, a veces en la Biblia hay formas de expresarse de que no las comprendemos. Otra cosa que era que en el diluvio Dios no se equivocó, lo hizo intencionalmente, fue un castigo. Y tuvo que destruir lo que había para reconstruir después, con lo poco que quedaba, lo que tenemos hoy en día. Con respecto al nombre, bueno, como dijiste muy bien, Marcelo, está prohibido mencionar el nombre. En el templo, el sumo sacerdote, una vez al año, lo pronunciaba en el Santo Santorum. Y En eso Yom traía. Kippur, en el Día del Perdón. Sí, sí, el Día del Perdón, exactamente. El Día del Perdón.
Bueno, la intención era traer visiones al pueblo en una fecha muy especial, que es el momento que más está abierta las puertas del cielo para que Dios nos escuche a nosotros. De acuerdo a la tradición judía, por supuesto. El nombre tiene, el nombre de Dios hay muchísimos nombres de Dios, se habla de 70 nombres, 70 caras de la Torah, pero también hay muchísimos nombres de Dios. Y cada uno tiene que ver posiblemente con la manifestación de Dios en ese acto, con ese nombre. Por ejemplo, Elohim es un nombre de rigor. Hay otros nombres que se refieren más a la gracia, a la misericordia. Es decir, así que esa es la idea de los nombres de Dios. Pero sin negar, por supuesto, la unicidad de Dios, ¿no? Que es imposible bueno, nosotros podemos saber que es uno, creer que es uno y no entender exactamente de qué se trata. Eh, una cosa más, puesto que somos imágenes, semejanza de Dios, que nos ha creado de su imagen y semejanza, también podemos tener una posibilidad. En uno de sus nombres, Elohim, Dios le dice a Moisés: te haré Elohim para el faraón, el Dios para el faraón, y tu hermano será tu, tu hermano. Es decir, que podemos compartir con Dios, con nuestro Creador, algunas características que esa palabra significa dentro de la inmensidad de Dios, ¿no? Ese aspecto, que es un aspecto de rigor, ¿no? En este caso. Eh, bueno, como dicen en aquel tiempo, al final, en el paganismo, en el politeísmo, hoy en día se habla de que, bueno, la tradición judía habla de gente que tiene otros dioses, el Elohim, ¿no? Sin embargo, y hoy en día dudo, no sé cómo es la situación hoy en día, pero hay una profecía que, sí, en el fin de los días, Dios será uno y su nombre será uno. Es decir, esa unidad tenemos que llegar a él a través nuestra, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, de nuestra unidad. Eh, Cuando seamos uno nosotros, tomando un solo pueblo, una sola, con distintas características, por supuesto. Como el cuerpo tiene distintos miembros, también el pueblo de Dios también tiene distintas. Y que Israel, por supuesto, está construido por las 12 tribus, que no son solamente los judíos. Pero ese es otro tema. Bueno, vos dijiste ya, Benny, explicaste lo que es el Shaddai. Y bueno, no quiero extenderme más porque si no, empezar a desarrollar nuevos temas, no me parece que es el momento. Así que lo dejo hasta ahí nomás, con motivación, y muchas gracias, Marcelo. Al lugar para... Gracias, Joel. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar? ¿Marcelo? Ah, Daniel. Justamente quería preguntarle a Daniel, porque el tema de esta charla surgió un poco a partir de una inquietud de Daniel hace un par de reuniones. Entonces quería preguntarle a Daniel qué le pareció y qué quiere compartir, si quiere compartir algo. Así que, Sí, excelente. Hay preguntas que no se pueden responder en una sola vez y probablemente este mismo tema y los laterales que surjan, deberemos seguirle prestando espacio y lugar en estas charlas. Yo quería preguntar justamente sobre algo en nuestra comprensión como cristianos de esto. Eh, eh, Tengo entendido
que en el Génesis, a donde fuimos a parar todos derechos, no sé si se han dado cuenta, pero las referencias en el Génesis, el tema no de exactamente el nombre que le damos a la divinidad, sino el tema del nombre, del uso de los nombres y del quién nombra, que también es un tema lateral, como dijo recién Joel, que quizá no valga la pena dedicarle tiempo ahora, pero que vale la pena. En cada evento del capítulo 1 de Génesis está Dios como un dador de nombres, como un nombrador, digamos, eh, que lo habilita a él como a los artistas a poner título a sus obras, y que ese título es el nombre. Ahora, yo tengo entendido, por las cosas que hemos estudiado, que cuando Moisés preguntó el nombre a Dios, ahí hay como un corcoveo de Dios, como una mini protesta, eh, al preguntarle, ¿por qué me preguntas esto? ¿Por qué me preguntas mi nombre? Con una idea, tengo entendido, yo lo he leído de gente, no conozco bien a profundidad el idioma hebreo y el griego tampoco, el castellano tampoco, de que la habilidad para sacarle el nombre a alguien que uno no sabe su nombre implica una posición de poder sobre el otro. Y es muy notable en algunos casos, por ejemplo, en la Anunciación a José y a María, el, es Dios el que le dice qué nombre le tienen que poner a Jesús. Bien que ahí salimos de la tradición judía un poquito, digamos, porque eso es doctrina cristiana, pero en un contexto puramente judío es evidente que Juan el Bautista, que Juan, el papá de Juan el Bautista, Zacarías, tuvo que pedir una tablita porque se le habían quitado la habilidad para hablar y estuvo mudo por su comportamiento. Dios le castigó quitándole el habla y no la recuperó hasta que no escribió en una tablita el nombre, porque estaban todos esperando que él designe Johannes a su hijo. Y quería preguntar si esto es así o es una concepción equivocada en alguna manera, que hay una relación directa entre poner nombre, dijo Dios, sea la luz. Y entonces, eh, no es simplemente una obra, una creación como alguien que hace una obra de arte, un cuadro, pinta un cuadro, sino también la intencionalidad con que lo hizo, la oportunidad con que lo hizo, el carácter en base a qué lo hizo. ¿Recuerdan? Hay un ejemplo muy lindo de esto, de cómo del carácter en las obras de arte, que mucha gente dirá, una obra de arte es una cosa para ver, linda o escuchar, pero no tiene nada que ver con eso de la identidad del autor, hasta por ahí nomás, como para saber quién fue, nada más. ¿Recuerdan ustedes que el Guernica de Picasso, cuando los nazis le preguntaron quién hizo esto, él les dijo, ustedes lo hicieron, porque el cuadro ese, el Guernica, es donde hay pedazos de animales con gente y todo, es una obra de teatro, una obra artística magnífica, pero no es. eh, Picasso tiene cierta responsabilidad con eso y es magnífico, pero el hecho que está descrito y que está criticado en esa obra de arte era la responsabilidad de los nazis. Y está ahí como está también el tema de la naturaleza de Dios en toda la Biblia, incluyendo la parte cristiana del Nuevo Testamento, por el carácter de Dios. Y que en el fondo universal, el único que puede poner nombre a las cosas es Él. Y es aquel del cual nosotros no podemos sino acercarnos a su nombre, como que nos estamos acercando a su propia esencia, y tiene que ser hecho con sumo respeto. Pregunto, ¿es así el tema del poder ligado a la capacidad de asignar nombres? Me encantaría escuchar más de esto. Y gracias, Marcelo, porque estuvo muy buena tu presentación. Había contenido ahí. Gracias. Pedro Eh, está pidiendo la palabra. Bien, y Joel
¿Quiere responder a eso? No, no, Marcel, a ver, ¿quién? Pedro, entonces, dale, adelante. pero no quería responder Joel, No sé. ¿no? Bueno, tengo entendido que en el pueblo de Israel, como en los pueblos antiguos, colocar el nombre o poner el nombre a alguien no es como lo hacíamos nosotros ahora, que estamos pensando qué nombre le vamos a poner unas semanas antes. Había que conocer a la persona y después se ubicaba el nombre, que era mediante las características que tenía, tal como dice Daniel. Es decir, que de ahí que depende de la vida, nosotros podemos ver que muchos de los nombres tienen realmente el significado de lo que fue la persona. Por ejemplo, Sansón es pequeño sol. En realidad iba a ser un gran sol, pero terminó siendo un pequeño sol. Y el nombre es Sansón. Es decir, que se pone después de lo que se ha vivido. Pero yo quería volver, y gracias Marcelo, como comenzó esto, con el tema de el nombre, porque pensaba seguramente en donde hemos recabado o hemos llegado, que es precisamente al tetragrama. Y bien como Marcelo mencionó, el tema de los madianitas es que en realidad el nombre Yahvé, o como se pronuncie, comienza a ser un producto de la época de Moisés. Antes fue Elohim, y bien como dijo Benis, el Shaddai. O Shaddai, que también lo dijo Joel. Bien. Y aquí hay algo interesante, porque la pregunta es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién sos? Y el Éxodo, que nosotros traducimos Éxodo, el libro del Éxodo, comienza de esta manera. Estos son los nombres. Es decir, todo todo lo hilvanado de la Torá es que termina uno que comienza con el otro, que son los 5 libros. Y tiene que ver con los nombres. Y es significativo que precisamente en el capítulo 3, como mencionó Marcelo, lo que vemos es que hay alguien que escucha el lamento de su pueblo. Y entonces dice que le preguntó, y aquí cuando está Moisés cuidando las, las ovejas o el ganado de su suegro Jetro, porque en realidad hay toda una teoría, pero no es para desarrollarla ahora, que el nombre de Jah, o como lo pronuncian otros, que tal vez derive de amor, es toda una interpretación, es el dios del desierto, es el dios de los Yazú, que eran precisamente de la tribu de la esposa que va a ser de Moisés. Pero hay toda una gran discusión con eso dentro de lo que es lo teológico y lo académico. A mí me parece interesante este éxodo, o mejor dicho, los nombres contenidos aquí, porque tengo que hacer referencia o hacemos referencia al texto, a la Torá. Yo prefiero hablar de las escrituras más allá del Talmud. Primero el texto, la escritura. Entonces, lo que encuentro aquí es interesante, porque el que llama a Moisés es este Dios o alguien que le dice el nombre. Moisés, Moisés, ¿no? Y él respondió, heme aquí. Y comienza a presentarse y le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, ¿no? Y el Dios de Jacob. Y hay algo en este reconocimiento, en esta oralidad de una divinidad que a pesar de Moisés y del pueblo que está viviendo en Egipto y que vive en diferentes circunstancias, comienzan a entender que había toda una oralidad de que alguien los iba a rescatar de ese tiempo. Y ahí, tal vez con Milca, es interesante
que cómo aprenden nuestros niños, especialmente los niños judíos, es cuando la madre le está dando la teta y le dice, oye hijo, Dios, nuestro Dios, uno es. Es la vivencia, es la vivencia. Nuestros chicos van a aprender cuando viven lo que nosotros estamos viviendo, mostrándoselo. Es la vivencia. Esto es interesante. Eso fue algo que cuando decimos lo que fue el presente y el futuro, y Aurora dijo muy bien, es la esencia, es que, ¿cómo digo que Dios no cambia? Si yo no puedo conocer totalmente a Dios, tal vez las expresiones de Dios me permiten decir, "Oh, pero mira lo que hizo Dios". No, no conocemos, somos tan pequeños como para poder meter dentro de nosotros la dimensión de un Dios que nos asombra cada mañana. Él es esto como decía, es el todo. Al ser el todo, es probable que dentro de media hora Dios me sorprenda con algo, mañana con otra cosa, porque está en su esencia. Vamos a conocerlo cuando estemos en su presencia y lo veremos cara a cara. ¿Bien? Pero no es que cambia. Estoy descubriendo facetas interesantes de Dios a cada momento. Bien lo dijo Joel. Dios no se arrepintió, la palabra, tal como lo explicó muchas veces, es decir, bueno, suspiró profundamente, ¿no? Como para analizar la situación, pero sabía lo que hacía. Ahora, sigo insistiendo con el nombre, porque había que presentarse ante alguien. Y este es el comienzo de lo que puedo mencionar. Los israelitas comienzan a emplear ese término del tetragrama como nombre divino en la época de Moisés. Y dado la sacralidad del nombre que va derivando, en el exilio, en el año 500, comienzan a utilizar el nombre de Adonai. Hay que rastrearlo. Por lo tanto, hay todo un periodo en donde, como ustedes bien lo señalaron, cómo me dirijo a algo que mencionó Benich, que es el innombrable nombre de Dios. Es interesante. ¿Cómo puedo nombrar el nombre de Dios si es innombrable? No lo podría mencionar. Ahora, él, cada vez que habla y le dice yo soy, está mencionando lo que sería ese tetragrama que implica su nombre. Ahora, fíjense que en el texto le dice, yo soy el que soy, y al decirle esto, es que le va a decir al faraón, tal como dijo Joel, cara a cara, alguien de un nivel al otro nivel, porque recuerden que el faraón es de origen divino, se creía él, yo lo dije la vez pasada, se creía que era divino. Alguien que se pone a la par y le dice el nombre de alguien que se cree como Dios eterno, de otro que le dice, este es mi nombre. Y al pronunciarlo, le está diciendo realmente quién es. Pero en el nombre, en el capítulo 15, en el versículo 15, le está mencionando todo y dice, este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Este es el nombre. Ahí está. Capítulo 3 de Éxodo, versículo 15. Bien. Es decir, que hay varias cosas como para entender la historia que se está produciendo aquí, para en donde el nombre tiene un efecto importante en la vida de Moisés, porque Moisés es producto de lo que Dios hizo. Jocabet, para estar en el futuro de Moisés, tuvo que estar presente en la niñez de Moisés. Y este es el tema cuando hablamos de futuro. El futuro no es futuro. El futuro es el presente. Si nosotros podemos cambiar ese paradigma, para estar en el futuro, debemos estar presentes en el presente.
Porque pasado, presente y futuro es algo que lo que yo acabamos de decir nosotros hace 5 minutos es pasado. Y es verdad. ¿Por qué Dios no cambia? Porque nosotros cambiamos. Lo decían los griegos. Es decir, no me puedo bañar 2 veces en el mismo río, no solamente por el río, decía Heráclito, sino porque yo no soy el mismo. Y dice, sí, pero te bañaste hace 2 minutos. Sí, pero el agua no es la misma y la experiencia previa me ha condicionado para que yo me vuelva a zambullir. Es decir, que el nombre, colocar el nombre, está dando realmente el sentido y la esencia de lo que es. Este es mi Dios, este es nuestro Dios. Y sigue diciéndole, ¿no? Es, en el versículo 18, Dios, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Esto es lo que le tenía que decir a Faraón. Y le dice el nombre. Ese nombre es producto, como dijo Marcelo, de este desierto en el cual Dios preparó 40 años a Moisés en Egipto, para 40 años en el desierto de Madián, para luego llevar 40 años a un pueblo a una promesa que Dios les había dado. ¿Bien? El nombre es Yah, sería, como decimos en cristiano, digamos, la Y o la J o la Y, A, H, que luego ponemos la B corta, algunos ponen la W, yo prefiero la B corta y H en ese tetragrama sagrado, que luego, cuando se dice este es el nombre de Dios, el innombrable nombre de Dios, bien, vamos a cambiarlo por Adonai. Y quiero decirles que yo viví la experiencia en Israel, la primera vez que fui, en el colectivo, en donde estaba lleno, más o menos, yo estaba agarrado de un pasamano y una mujer me mira y me dice, es Leja Adoni, y yo la miré como diciendo, me estaba diciendo señor. Es, es, es algo, creo que era la primera vez que me lo decían en hebreo, ¿no? Es Adonai, Señor, este es el nombre, Señor. Que luego, bien como ustedes dijeron, se pone, o dijo Beni Hashem, pero es como Dios actúa en cada momento de acuerdo con su esencia que vamos conociéndola y que alguna vez en su presencia la conoceremos. Bueno, había marcado un montón de cosas, pero es todo un tema muy interesante de largo aliento, ¿no es cierto? Tanto Beni, Joel, Marcelo, pero es interesante conocerlo en la lectura, porque él es el Yahvé libertador, es el Dios del desierto, es el Dios de la gente, es el Dios de los pueblos, ¿no? Ese es ese Dios Rafá, ¿no? O Yahvé Rafá, ¿no? El que me sana. Sí. Bueno, tantas de estas cosas que realmente es interesante. Yo simplemente eh, quería aportar esto del nombre, ubicarme en el nombre. Y alguna vez les dije que los griegos, cuando encontraron el nombre de Dios escrito y un poco borroso, cuando en hebreo lo leemos de derecha a izquierda, ellos lo leen de izquierda a derecha, le pusieron de nombre Pipi, porque en la grafía medio borroso Claro. parecían que eran dos Pipi, Pipi, entonces le pusieron de nombre a un dios llamado Pipi. No, había que leerlo al revés. Pero la pregunta es clara, Señor, ¿quién eres? Y Dios se está mostrando cada día hacia nosotros, diciéndole, hoy quiero que me conozcas en esto. Y ahora quiero que me conozcas en esto. Y ahora te voy a sorprender en esto. Y damos gracias a Dios por tener un Dios que es inconmensurable para cada uno de nosotros y para toda su creación. Es el único que la puede sostener. Y nosotros tenemos que ser responsables también
en esa tarea. Gracias, Marcelo, gracias a todos, y bueno, Muy bien, Marcelo, Pedro, tu aporte. Muy bien. Marcelo, Sí, para ir gracias. terminando. Sí, para ir terminando, porque ya es la hora, pero da para mucho más. Eh, a Daniel mínimamente le quiero contestar su pregunta diciéndole que tradicionalmente en la tradición interpretativa judía se enseña que ya no hay más profetas ahora, pero que en el acto de elegir un nombre para un hijo, los padres transitoriamente tienen un poco del don de la profecía. Y la otra cara de esta moneda es que los nombres a veces marcan el camino futuro de una vida. No es la respuesta exactamente a tu pregunta, pero tiene un poco que ver. Por otra parte, la otra pregunta o las otras preguntas de Mica, ¿quién es Dios y me escucha? Yo le agradezco por preguntas que las explicó, las dijo con claridad, sencillez, y eso no le quita ningún mérito porque son profundísimas e importantísimas. Y la única respuesta que se me ocurre es: ¿quién soy yo para decirle a usted si la escucha o no la escucha o quién es? No. Yo solamente le puedo dar las gracias porque hoy de usted yo aprendí otro nombre de Hashem. Ahora sé que Hashem también se llama abrazo de abuela. Gracias. Bien, ya vamos cerrando y les dije que iba a tener una última oración y es una oración muy conocida por todos, especialmente por el mundo católico, y con esa oración quiero terminar. Dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Muchas gracias por estar todos los que han venido y esperamos tener la próxima reunión de los martes a las 18:30, y gracias por el aporte de todos, de cada uno, y todo lo que ha sido un temón hoy. Muchas gracias, ¿no? Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Bendiciones para todos, gracias. Gracias. Muchas gracias. Buena semana. Gracias. Muchas gracias por el aprendizaje que tuve hoy. Muchas gracias a todos.